Bienvenidos a un capítulo más de Amorte, donde hablamos de educación de muerte, pérdidas y herramientas para poder navegar todos estos procesos que vivimos en la vida misma. Yo soy Pati Bueno. El día de hoy tenemos a Ana Ábalos con nosotros. Ella es terapeuta psicocorporal especialista en trauma, maestra de Body Mind Movement, creadora del programa Stress Relief y escritora del libro colectivo Holistic Oracle. Muy bienvenida, Ana. Es un verdadero placer y gozo tenerte aquí con nosotros el día de hoy. El placer es mío. Estoy muy agradecida de poder tener esta conversación contigo, que pues la he tenido con algunos colegas, pero conmigo. Y entonces conectar con un alma que también tiene este interés, que se le atrae tanto esta etapa final de la vida, se me hace maravilloso, ¿no? Porque usualmente mucha gente no le gusta hablar de ello. Ana, no, bueno, pues entre más te he ido conociendo ahora que estamos en la formación de Somatic Experiencing juntas, tú estás como, bueno, tú ya acabaste de hacer Somatic Experiencing y ahorita estás nada más viviendo, tomándolo de nuevo porque querías tomar la experiencia vivencial porque te tocó en pandemia la formación, ¿cierto? Entonces, pues ha sido muy lindo ir descubriendo como todo el trabajo que haces y esto que nos acabas de compartir de este libro colectivo que acabas de escribir, que se llama Holistic Oracle, y donde hablas en tu capítulo de esta experiencia que tuviste pues de rescate y de terapia de trauma en el terremoto del 2017. Entonces, primero, me encantaría si pudieras compartir con nuestro público en qué consiste la terapia de trauma, a qué te dedicas. En la terapia de trauma es un acompañamiento en la que estoy con la persona y empezamos a ir picoteando en temas que tienen que ver con el trauma mayor, que el trauma no es la situación, o sea, no es el terremoto, por decirlo así, que eso es lo que trata el libro, ¿no? Es cómo mi sistema nervioso se ve afectado. Y también es las cosas que hice o no hice durante esa situación. Y entonces, en las sesiones, lo que acompañamos es a que surjan esos movimientos, esos gestos, esas emociones. Y eso que se quedó sin hablar y sin expresar en el cuerpo, pero ahora dentro de un ambiente que es seguro, que pues usualmente es el consultorio o el Zoom, y bueno, usualmente ya pasó un poco de tiempo. Ajá. En el libro es un poquito diferente porque el trauma es lo que llamamos hot trauma, es en el momento, ¿no? O sea, es el shock del instante. Y bueno, usualmente en los procesos en el consultorio o en el Zoom son ya que han pasado varios meses, años o décadas. Entonces, acompañamos a que la persona regule su sistema nervioso. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, agarramos una cosa que le haya molestado, algo chiquito, que es un reflejo de todo esto, que siempre ha sido nuestro telón de fondo, y lo traemos como ofrenda, por decirlo así, a, a, a verlo, a observarlo, a sentirlo. Y ya que está ahí, la persona le puede dar vueltas y lo puede ver de diferentes maneras. Y sobre todo, hacer esos movimientos que se quedaron atorados. Entonces me fijo en el movimiento de las manos, dónde están los hombros, sobre todo en el Zoom, pues lo que tienes, lo que puedes ver, ¿no? Pero si está en la silla, trato de ver todo el cuerpo entero. Y el cuerpo nos habla. Se nos olvida que el 60 o el 70% del lenguaje es no verbal. Y se nos olvida que nosotros también lo sabemos reconocer, porque estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra mamá y nos comunicábamos con ella, y luego un año, año y medio antes de poder decir alguna palabra y expresarnos.
Y ahí fue donde se nos formó nuestro cerebro y todas estas conexiones increíbles de donde nos podemos comunicar. Entonces, nada más es hacerle o acompañar al cuerpo a recordar eso. Y al recordarlo y al vivirlo lentamente, porque durante la situación estresante fue demasiado rápido, demasiado repentino, inesperado y demasiado abrumador. O en el caso de la pandemia, eso es algo como el temblor que es 3 minutos, ¿no? Pero la pandemia que es 3 años o algo muy prolongado. Entonces, el cuerpo puede ahora sentirse seguro y la persona se puede sentir segura. Y esa yo creo que es la premisa de mi trabajo, que mucha gente una vez que tenemos trauma no estamos seguros en nuestro cuerpo. Y vamos encontrando pequeños territorios, pequeños centímetros, pequeñas pulgadas cuadradas o incluso dentro en los órganos, donde poco a poco vamos pues, recuperando nuestro territorio. Y al recuperar nuestro territorio y reconocernos a nosotros mismos, nos vamos empoderando. Y la situación, que antes era muy amenazante, ya la ves desde otra perspectiva y a la distancia, y tienes el cuerpo, te da varias maneras de responder, que antes no se te hubieran ocurrido porque estabas en lo que nosotros llamamos el reflejo del estrés, ¿no? Que es huir, pelear, congelarme, o una mezcla de los tres que se llama apaciguamiento o adulación. Entonces voy detectando eso, voy viendo los reflejos que se quedaron inhibidos, los movimientos, no solamente ese es el movimiento en sí, sino algún reflejo, y acompaño a que haga el contrarreflejo. Y al hacer el contrarreflejo también es acabar un ciclo, ¿no? Un ciclo de estrés. Entonces, al principio estabas hablando de hot trauma, ¿no? Que es el trauma caliente, ¿no? El trauma de ese momento, como es, acaba de ocurrir un terremoto, se acaban de caer edificios, hay gente atrapada. ¿Cómo funciona la terapia de trauma en esos momentos? O sea, tú el trabajo que fuiste a hacer específicamente y de lo que compartes en este capítulo de este libro, cuéntanos un poco sobre ese evento y cómo sucede eso. Ok. Lo primero es, pues, ir, ¿no? O sea, en vez de huir, ir hacia el lugar del desastre. Entonces, ir un poquito en contra de esta naturaleza, que bueno, para unos es huir, y en mí fue ir para allá. Y lo pude hacer porque en el 85, que yo estaba estudiando psicología en la universidad, fuimos. Entonces yo ya había ido a una zona de desastre, ya habíamos ido a la Secretaría de Trabajo, a edificios que se habían caído en la zona Roma. Entonces yo ya había visto cómo sacaban a los cuerpos, ya había visto cómo sacaba, o sea, la cantidad de piedra y cómo el trabajo era minucioso, que es como nosotros lo hacemos, ¿no? Piedra por piedrita, se sacaba en cubetas, o sea, no entraba el bulldozer, porque tal vez había una persona viva, ¿no? Y esta ahora sí que sensibilidad de poder esperar, poder parar, escuchar, a ver si había un cuerpo allí. Ya lo había vivido, pero desde una manera un poco más inocente, ¿no? Porque como estudiante, pues apenas estaba aprendiendo las herramientas, ¿no? Y ayudó mucho que fui acompañada de compañeros fuertes, hombres, ¿no? Que me sentía muy, 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 muy segura, ¿no? Y la siguiente vez, ahí sí yo me lancé sola. Lo primero que hice sí fue descansar 4 días, porque tenía que conectar con mi familia. Y entonces me fui a vivir a casa de mi hermana, ver que mis sobrinos estaban bien. Y ya al 4.º día que empezaron ellos a ir a ayudar, yo, bueno, fuimos un ratito también a un expendio donde se concentraban donaciones con otra prima, pero estábamos en familia. Ya que me recargué, ya vi que todos estábamos seguros, ya vi que estábamos en manada, ahora sí me lancé. O sea, mi plataforma fue primero mi seguridad. Y fui
Y ahí nos fuimos a Álvaro Obregón. Había quedado con unas amigas fisioterapeutas que en vez de irse ahí se fueron a otro, a otra zona de desastre, porque no fue una. En México fueron como 10, 15 zonas que se cayeron, si no es que más, y en provincia también. Y dije, pues si no están mis amigas, ¿con quién me quedo? Y bueno, lo que es la suerte, había una clínica de una organización gubernamental. Y eran 3 tolditos chiquitos, ajá, con sus mesitas y las psicólogas, ya sabes, vestidas y los psicólogos vestidos de blanco. Uh-huh. Y ellas estaban atendiendo. Y ellos ya llevan 4 días. Todo alrededor estaban las carpas de las herramientas un poquito más pesadas, estaban la gente esperando en unas carpas enormes, esperando los cuerpos de sus familiares, ajá, y luego estaban todos los traducentes, perros, ¿cómo se llama?, de rescate, había muchos soldados porque estaban resguardando la zona. Eso era una zona de guerra. Ajá. Y entonces, como las carpas estaban ocupadas, pues yo tuve que trabajar literalmente en la acera. Y es muy impactante porque digo acera y siempre veo rojo, porque la acera de Álvaro Obregón son losetas rojas, ¿no? Y había una fuente. Entonces, lo primero que hice, pues, fue explicarles cómo era nuestro tipo de terapia, ¿no? Que era a través del cuerpo, que fue donde fue el ruido, el sangoloteo, cómo se llama, el polvo, el no poder respirar, el grito, todo eso, pues primero tenía ¿cómo se llama?, que acabarse de expresar y de integrarse. Entonces, primero fue una educación de la parte somática a los mismos psicólogos, porque la terapia que nosotros hacemos va un poquito más, es más evolucionada. Ajá. La psicología tradicional es verbal, la mayoría, ¿no? Y nosotros ya integramos los diferentes sistemas del cuerpo, la parte neurológica, ajá, y todo lo que es, pues, los circuitos que nos estresan. O sea, el estrés no es mental, el estrés en el cuerpo. O sea, el corazón se acelera, los pulmones entran en pánico, estás corriendo o estás caminando. Ajá, todo se queda en el cuerpo atorado. Entonces, eso es lo que tenemos que ayudar al cuerpo a volver a descifrar y orientarse. Entonces, primero empezamos con ellos, los educamos para que ellos nos referenciaran a las personas. Lo hicieron, pero empezamos con ellos. Y fue muy lindo porque hicimos un círculo, nos agarramos de la mano, nos vimos, nos dijimos los nombres, conectamos, o sea, como que hicimos esta coherencia del círculo, esta unidad, y nos reconocimos, primero como personas. Y luego fuimos, ahora sí que yo hice la alegoría de ir rescatando cada nivel de nuestro cuerpo. Entonces, desde los pies, los huesos, el tórax, ¿cómo se llama esto? Alzaste el penthouse, que sintieras tu cabeza segura a través de sentir los huesos. Y eso tiene una razón de ser. Cuando tenemos miedo, la sangre se va a los órganos vitales y deja de ir a la piel y a los huesos. Se va a los músculos. Ajá. Entonces, si tocas los huesos, número 1 es lo que nos aterriza. Acabamos de perder tierra con tanta tierra. Y número 2, los huesos nos permiten sentir el calcio, el potasio y todos los minerales y nos dan esta estructura. Y si la vamos alineando de abajo hacia arriba, vas rescatando tu propio edificio, tu propia estructura. Eso es a nivel función. Y una vez que tienes la estabilidad, puedes hacer el movimiento físico, el movimiento psicológico y el movimiento mental. Pero mientras no estás estable, no lo puedes hacer. Y posteriormente, otra cosa que pasa con los huesos, en los huesos está la vida. Ahí es donde tenemos en el tuétano, en la médula ósea, es donde nacen los glóbulos rojos, donde nace la linfa. Y entonces, al avivar el hueso, avivas este ciclo de vida de nuestra sangre y de nuestra linfa que nos protege. Sistema inmune, sistema circulatorio. Y entonces te vuelve el color a la piel, te vuelve la energía a los huesos, te revitalizas y sobre todo ya no sientes que estás en peligro porque ya hiciste el switch. Ajá. Ya hicimos por decirlo así, se calmó el cuerpo y entonces ya no se siente impotente
y desamparado. Ya tienes tú herramientas tú propias, ¿no? Y las traes, te están cargando, te están sosteniendo. Uh-huh. Entonces eso es lo que hicimos en Álvaro Obregón. Uh-huh. Y cada vez que luego llegaban las personas que llegaron con diferentes niveles de reacciones de trauma, pues los fuimos atendiendo, ¿no? Pero primero fueron con los propios psicólogos, uh-huh. Los voluntarios. Porque they were burnt out, estaban agotados, que esa es una reacción también del trauma. Estás tan metido que ya todos tus sistemas están a todo lo que dan y ya no sabes qué hacer, ¿no? Pues tienes que revitalizarse, colapsados, sí. Sí, y esto es muy importante, esto que estás diciendo, Ana, porque yo a pacientes que se acercan, que han vivido una muerte inesperada con mucho trauma, quizás si es un suicidio, un homicidio, o están viviendo cualquier pérdida donde ha habido trauma y el trauma es grande, yo siempre sugiero que es importante primero una terapia somática antes de poder trabajar el duelo, porque no puedes contactar con el duelo cuando estás en shock o cuando estás en un estado de alerta o un estado donde quieres huir o te quieres enfrentar, donde estás en shock, ¿no? Donde hay trauma, primero se tiene que trabajar el trauma y posteriormente ya tienes o sea, ya que el trauma está trabajado y el cuerpo puede como regresar a un estado donde confía y puede estar presente, entonces ya viene se puede elaborar la terapia de duelo. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, para mí el proceso de duelo es importantísimo. Uh-huh. Y es un proceso de vida. El duelo es cómo procesamos primero físicamente, primero lloramos, primero no lo creemos, ajá, primero sentimos este frío de que ya no está esta persona o este ser querido, ajá, o esta situación. También hay una parte emocional y luego una parte social. Y también es cómo podemos nosotros manejar las pérdidas. Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta mucho jugar con palabras, soy también traductora, ¿no? Entonces, para mí la palabra duelo como que tiene varias significaciones, ¿no? Entonces, una duelo es el sufrimiento, toda la emoción, la tristeza, el desgarre. Uh-huh. Por otra parte es el luto. Me visto de cierta manera, guardo ciertos días, 9 en la tradición católica, ajá, que es muy parecida en otras culturas también. Ajá. Hay esta parte social y hay otras dos que a mí me interesan mucho, porque es lo que está pasando en la persona. Entonces el duelo, pero con este significado de conflicto. Uh-huh. Haz de cuenta como un duelo te reto a un duelo y es una pistola o un sable tú contra mí, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Por una parte es la separación de la persona o del objeto, o lo que perdimos, y por otra parte todas estas emociones que están surgiendo. Y es cómo lidiamos con ellas todo el tiempo. Estamos peleando. El duelo es una palabra de guerra, de lucha, y estamos luchando contra nosotras mismos. Y a veces la mente dice haz esto y el cuerpo dice el otro. Y la emoción dice otro. Entonces, ahí es también esta desorientación que pasa porque cambiaron los jugadores, ahora sí que en el rol familiar o en el rol de la chamba o en el rol de, ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa perdimos una mascota, ajá. O haz de cuenta, ahorita que acabas de mencionar el suicidio, el rol que toda la familia y el sistema familiar tuvo ahí, pues ahora ya no lo está cargando la persona. Entonces, todo eso es un duelo o sea, el duelo son de los seres vivos, cómo manejan este hueco que ya quedó. Y la última parte, que también el duelo tiene, es el ritual. Uh-huh. Y pues vamos a misa o vamos al cementerio, ponemos el altar, que en mi familia es algo muy especial porque mi abuelita nos enseñó, y teníamos rancho en Veracruz y lo ponemos así, luego mi jardinero oaxaqueño también tiene su tradición, entonces ese ritual para mí es muy importante y no solamente lo he cultivado a nivel familiar, sino también
a nivel profesional. He ido a Oaxaca, ¿cómo se llama? A ver cómo se hace, cómo pasas la noche en el panteón. Como ves, todavía hay, ¿cómo se llaman estos? Procesiones y bailes de Día de Muertos para cada época del año, ¿no? Primavera, otoño, verano y invierno. Entonces se marca esta época de cosecha en la que podemos bailar, cantar y procesar esto. Y también tener artesanía, que es muy folclórica, muy linda, para procesar. Y gracias a Dios en nuestra cultura tenemos eso que es tan sano, en otras culturas no, ¿no? Bueno. Y todo esto, ¿por qué te lo digo? Porque nosotros, como psicólogos, al acompañar un duelo, estamos acompañando un proceso de transformación. Si la persona se queda estancada en una de las etapas, que ya te la sabes de Kubler-Ross, en la negación, en la negociación, en la depresión, en la aceptación, y me falta una, si se queda una estancada, no está fluyendo con la vida, no está fluyendo con la muerte. Ajá. Entonces ese ritual es muy importante porque nos ayuda a transformar. Además, tomar en cuenta que no siempre todas las personas o sea, no tiene un orden de estas etapas y además no todo el mundo pasa por todas esas etapas. Y los duelos son muy individuales, así como los sistemas nerviosos, ¿de acuerdo? Es muy distinto como cada uno procesa el trauma, la pérdida, y tiene que ver con muchos procesos que van a nivel mental, van a nivel emocional, van a nivel sistema nervioso. Hay muchas cosas que yo creo que cada vez más estamos dándonos cuenta que no es suficiente quizás una terapia psicológica o un acompañamiento tanatológico, o un solo ritual, sino o una terapia somática, sino la importancia como somos seres holísticos, ¿no? Como tener una integración de todas estas cosas y lo importante que es ser acompañados por nuestra comunidad y sostenidos por nuestra comunidad para que en este momento que estamos en shock, pues realmente podamos nosotros ser sostenidos por nuestros seres amados. Ok. Y otra de esas etapas, yo siempre agrego dos, y tú creo que también la tienes, que es el perdón. Cuando perdonas, la vida, la muerte, las situaciones que llegaron ahí, algo pasa, que también la carga afectiva cambia. También te perdonas a ti mismo, porque tal vez no lo cuidaste o no fuiste al hospital a verlo, algo así, porque no se pudo, ¿no? Ahorita sobre todo que en la pandemia estuvo muy restringido esto, no pudimos ir a funerales, nos perdonamos porque no pudimos hacer los rituales. Y también hay además de la aceptación, un aprendizaje. Y ahí es donde está la transformación. Hacemos algo al respecto, que yo creo que eso es también cómo surgió el libro de Holistic Oracle, de que ya lo puedes ver de otra manera. Ya no estás ahora sí que en el huracán de emociones y de sensaciones y de desorientación, que ya lo trasciendes, lo transmutas, ya es parte de ti y puedes hacer algo con ello. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en el libro, ¿no? Sí. Y me comentabas, hemos hablado un poquito sobre, cuéntanos un poco sobre el altar, los altares de muerto que hiciste, cómo los hiciste, qué sentido les diste, porque eso me pareció tan bello y tan necesario para ese momento. Por favor, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, primero te digo, honro que mi abuelita me lo enseñó a hacer. O sea, no es algo, o sea, desde chiquita nosotros poníamos, ya sabes, y nos comíamos la calaquita de azúcar, mi abuelita Marilena. Y era el gran festín, o sea, era la tamalada y era, o sea, era una fiesta, se juntaban 60, 70 personas y marcaba una fecha del año muy importante, ¿no? La vajilla de Oaxaca a mí me la heredaron. Entonces yo creo que también con eso y la vajilla es de 80 años y es de Chachila, ya sabes, increíble. Entonces todo tiene un simbolismo. Y bueno, todos los muñequitos y los juegos, ¿no?
Pero a ver, para ser concretos, el altar que puse después del temblor fue muy importante, porque en vez de hacerlo en una mesa o dos, lo hice en toda mi casa. Me sentía, de cuenta, como en el Museo de Frida Kahlo o en el Museo de Artesanías que ponen varios cuartos. Bueno, así fue, ¿no? ¿Y por qué lo hice? Porque toda la generación de mis sobrinos fueron a ayudar y yo sabía lo que era. Y unos estuvieron en unas zonas de desastre donde además había muchas injusticias humanas y se violaron derechos humanos. Entonces, en esta época cumpleaños mi sobrino y ya habíamos hecho en otros años, pues lo que llamamos un comarcazo, ¿no? Pero bueno, lo padre del comarcazo es el altar. Entonces, en una parte de mi casa puse un altar que significaba la tierra en el gimnasio. Y puse un ángel de la muerte con una calaca blanca, con el pelo negro, a una peluca negra. Y luego había comprado flores de papel, moradas, etc. Y mi jardinero, que trabajó mucho en la iglesia y como buen oaxaqueño, sabía hacer unas guirnaldas increíbles. Entonces las colgó y lo enmarcó padrísimo. Esto fue muy importante porque durante, ahora sí que la fiesta que hubo, los jóvenes agarraron también el papel craft, se echaron en el piso y empezaron a dibujar. Entonces, a pesar de esta, muchos no entraban en ese cuarto, porque si era, ya sabes, el ángel de la muerte con una side, ¿cómo se llama? La hoz. Ajá. Pues era lo del terremoto, que fue tan terrible la tierra, pero también la tierra es muy, muy sagrada y también nos calma. Entonces se echaron en el piso, o sea, la panza al piso y empezaron a dibujar increíble. Entonces ahí lo que nosotros llamamos como grounding sucedió naturalmente. Con plumones y todo. Y escribieron poemas y bueno, como que se desahogaron con el arte. Y como tú sabes, el arte sana. Ajá. Y por la otra parte, pues estaban oyendo música, bla, bla, bla. Entonces era la tierra. Otro altar que hice era en una mesa y tenía un montículo también hecho de papel craft y tenía, pues ya sabes, calacas más o menos del tamaño natural, con cascos de juguete, de plástico y todo el equipo, ya sabes, de cinturón con todas las herramientas. Y también había muchos perritos. Ajá. Y lo más importante ahí, aunque era el altar del agua, era la cubeta, tenía piedras, porque pues era lo que estaban sacando de los gajos de cementos que se iban desechando, ¿no? Y ahí estaba la ofrenda de todo lo que nos dieron los voluntarios, nos dieron comida, o sea, yo nunca llevé comida a la zona del Oregón, llegaban con elotes, llegaban con tortas, o sea, siempre te estaban alimentando, el agua también, ¿no? Estaban los perritos, y aquí era fluir, y también que en vez de ver todo lo que tenían, ahora sí que integrado de las imágenes tan fuertes que vieron, pues lo vieran, pues qué eso, ¿no? Es un poquito caricaturesco, ¿no? Los colores, lo exagerado, y estamos viendo los esqueletos, que bueno, allá los vi físicamente, pero aquí los estamos viendo de papier maché, ¿no? Entonces fue muy, muy bello eso. Te digo, el agua, también había las flores, ahora sí flores reales de cempasúchil en sus floreros, para poder fluir y limpiarnos, porque siempre acabamos como polvo, o sea, era una polvadera, llegabas a sacudirte, ¿no? Ese es el segundo parte del altar. El tercero, pues ya era, haz de cuenta, el trinchador de mi comedor, y ahí estaban todas las fotos, pues, de mis abuelitos, ¿no? Y tengo varias artesanías, máscaras de madera, tengo diablitos, tengo un cohetero, ya sabes, de esos bailes, tengo el del baile del viejito, y luego muchas catrinas en cerámica y en montículos, y bordados, tengo unos bordados increíbles de Tzintzuntzán de Michoacán. Pero ahí es el altar, el del fuego. Ajá. Y entonces ahí las flamas de las velas, ya sabes, hacían sombras en las fotos y pues se veía muy, muy místico y pues cambiaban los gestos y se sombreaban las caras, ¿no? Entonces, en este altar, además de honrar a nuestros ancestros y el calor humano que esto representaba, también era reencontrar nuestra flama interna y nuestra calidez, porque con los sustos, como dices tú, nos congelamos y hubo mucho frío. Sentimos mucho frío de todo lo que vimos. Y también es esta guía y luz interna que a muchos de ellos los llevó a voluntariarse y sacar a gente adelante. Y hay gente que sí sacó a gente viva. Entonces también era honrar
esa flama viva que tenemos todos dentro. Ujú. Ay, bueno, ese es el del comedor. Luego nos fuimos a un patio y en el patio colgué, ya sabes, de estos papel picado en triangulitos y eran así de colores increíbles. Ah, y estaba muy lindo porque pues ese era el aire. Y ahí tenía una empalizada de calacas de unicel y ese era, pues ya sabes, las empalizadas estas de los aztecas, ajá, Sí. que eran de, pues que eran de esclavos de guerra, ¿no? Los que habían, ¿cómo se llaman estos? Ahorita se me olvidó. Se me Ujú. olvidó el nombre, pero que están Sí. en este museo en el sur de Diego Rivera. Ujú. Están, sí, 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 sí. Sí, son empalizadas. Entonces era eso. Y lo lindo de ahí fue que era el viento. Y en la noche tengo un arbusto enorme de clavo y olía, o sea, increíble, increíble, increíble. Y el muchacho que puso ahí su tecno, ahí era música tecno, todo lo demás era así diferente, ¿no? ¿Cómo se llama? Su hermano había muerto de muerte natural, o ya no sé si de muerte natural o de suicidio en esa época. Entonces, pues para él era muy importante ir a su lugar, ¿no? Donde pudo estar ahí con su hermano. Y de pura casualidad, una de las jovencitas cantó y era el aire que salía, ¿no? De sus pulmones y cantaba, bueno, pero como Los Ángeles. Y aquí era muy importante porque necesitábamos aire puro, aire fresco. Ujú. Habíamos estado en mucha polvadera y en serio, olía muy fuerte en las zonas de desastre porque echaban cloro, olía cal, el cemento mojado y bueno, los olores humanos porque ahí se quedaron 2, 3 semanas los familiares, olía muy, muy fuerte, ¿no? Ok. Y bueno, lo más importante, bueno, siempre digo lo más importante, ¿no? Pero es que aunque son imágenes, los jóvenes podían transitar, y es esto del viaje de Mictlán, ¿no? De que vas en diferentes mundos y vas teniendo ciertos retos y los vas acompañando y superando. Entonces, así como lo podían hacer bailando, cantando, comiendo y bebiendo, porque también había mezcal y cerveza, ¿cómo se llama? Era importante que transitaran a través de todos ellos en una fiesta. Y para hacerlo sagrado, yo tengo mi samuero, mi chocopal, y el copal es muy importante porque es lo que nos une y nos hace trascender, ¿no? Es lo que une la tierra con el cielo, une las almas, ajá, y nos permite esta savia de árbol, que luego se vuelve resina, ajá, y luego se vuelve perfumada, realmente limpia, ajá, nuestras vías aéreas, nuestras narinas, nuestros pulmones, etc. Y también consagra, hace que conectemos con algo más allá. Y para aquellos que no creen en la espiritualidad, todos estos chavos conectaron con algo más allá, porque fueron más allá de lo que conocían hasta en ese momento. Habían vivido en sus casas sanamente o en el campo, lo que tú quieras, pero se enfrentaron a una zona de guerra y regresaron de ella sanos y salvos. Ajá. Entonces, por eso es tan importante el copal y el incienso. el ritual, la Ujú. ceremonia, El para ritual. poder resignificar. Y antes de que comenzáramos el podcast, estábamos hablando también de la importancia a nivel diafragma, ¿no? A nivel biológico en el cuerpo, porque es importante, ¿no? Poder contactar después de una experiencia donde hay mucha adrenalina en el cuerpo, de mucho Ujú. trauma, de incertidumbre, porque es importante como tener un espacio donde puedas celebrar y resignificar. Bueno, aquí hay dos cosas. Cuando ríes, cuando te carcajeas, en los diafragmas, que tenemos 7, no nada más el respiratorio, tenemos uno acá, otros acá, uno en el diafragma pélvico. Para aquellos que no Se, nos ven, que solo nos oyen, a ver, tenemos ah, unos tenemos uno en la sien, uh-huh. Tenemos el paladar blando, que también es un diafragma, las cuerdas vocales, por eso que canten es tan importante. Ajá. Tenemos diafragmas en lo que es la cúpula de los pulmones. Uh-huh. Tenemos diafragmas, pues el que conocemos, el respiratorio, el que separa la cavidad
torácica de la cavidad abdominal y es la que hace que suba y bajan los órganos, tanto los pulmones como los órganos, en cada inhalar y exhalar. Y tenemos el diafragma pélvico. Y también las manos a veces las consideramos y los pies como diafragmitas. Y bueno, hay otros, el diafragma del ojo, el diafragma de los oídos, por eso cuando nos quedamos en sobresalto, el diafragma del ojo se queda abierto, ¿no? En el sobresalto. Entonces, al calmar los otros diafragmas grandotes. Perdón que te interrumpa aquí un segundo, porque esto es una cosa que me pasa muy seguido y creo que lo he platicado contigo, Ana, de los ojos, ¿no? Yo tiendo a ser muy expresiva con los ojos y de pronto me doy cuenta que me están saltando o me duelen. Esto tiene que ver con los diafragmas y estos movimientos de trauma. Sí, sí. Los diafragmas, ¿qué hacen? Alternar entre la inhalación y la exhalación, entre lo que entra y lo que sale. Ajá. Lo que entra a la vista y lo que sale, ¿no? Entonces, si están muy tensos los diafragmas, es muy probable, los grandes, los musculares, los diafragmas que son más pequeñitos, también se pueden quedar en activación, sobreactivación o inhibición. Hay gente que no puede abrir los ojos, hay gente que se queda con los ojos abiertos, o sea, que no, ajá. Hay gente que no oye o trae un zumbido porque se quedó, ahora sí que sobreacoplado o sobreactivado uno de los sentidos. Hay gente que, haz de cuenta, en el trauma de la pandemia y del COVID, hay gente que no huele o no, ¿cómo se llama? No come, ¿no? No le saben los sabores. Entonces, los sentidos, cuando hay trauma, están en sobresalto. Ajá. No solamente el sobresalto es el reflejo del moro, ¿no? ¡Ah, qué susto! También los sentidos se quedan en una contracción o en una expansión y hay que volverlos a ayudar a alternar. La alternancia es lo que es la vida. El ir y vaivén entre la inhalación, la exhalación, la vida, la muerte. Okay. Entonces, por eso la risa, por eso empezó esta Sí. explicación. ¿Y la risa por qué la uso? Voy a regresar tantito de nuevo al temblor. El terremoto nos sacude. Y también cuando hay una situación de peligro, chamba, pandemia, pérdida de un ser querido, accidente, una operación, una cirugía, nuestros diafragmas o nuestra sensación, podemos tener un ataque de ansiedad o de pánico. Y la mayoría de las veces creemos que es algo emocional o mental. No, se queda, ¿cómo se llama? Respiras en los lóbulos superiores de los pulmones en vez de los de abajo. Donde más respiras o donde más alvéolos hay es en la parte inferior de las costillas posteriores. Entonces, si respiras arriba, no estás respirando a tu gran capacidad. Y si no respiras, no llega oxígeno a ninguna parte de tu cuerpo y menos al cerebro. Entonces, el cerebro empieza con todas estas abrumaciones y preocupaciones y etc. y se queda en un loop porque el oxígeno no alterna, no sacas las toxinas del dióxido de carbono. Entonces te quedas intoxicada y te quedas en la sensación porque tampoco la puedes soltar. No exhalas, que es una muertecita, ajá, entonces no sale el dióxido de carbono y se queda a ti y se va generando esta ansiedad porque no tienes oxígeno dentro de tu cuerpo. Entonces la risa te ayuda a que si está atorado un poquito el ataque de pánico, o sea, no te vas a reír luego si está en un duelo fuerte, ¿no? Pero en algún momento dado, ya en el proceso o ya al final de la terapia, hay una risita. Y primero es un suspiro, luego es un bostezo, ¿no? Y es así como que el diafragma se va soltando, los alvéolos se van soltando, y luego ya es la risa, que ya es así como, yo me puedo reír de que, o sea, no de la tragedia, pero sí te puedes reír de que, ay, tú estabas tan ensimismada y tan agobiada y tan contraída, ¿no? Y esa contracción con la risa también se va soltando y se va expandiendo la cavidad torácica y la cavidad abdominal y por lo tanto también las cavidades de la cabeza y del cuello. Pues cuánta información tan maravillosa nos compartiste hoy en este podcast. Se me hace muy útil para aquellas personas que están atravesando un momento de duelo, de pérdida de cualquier tipo, también una separación, no dijimos una separación, ¿no? Un cambio de ciudad o, por ejemplo, cuántas personas perdieron su casa, ¿no? Cuando Su pierdes tu oficina. casa en su oficina, su espacio de trabajo,
¿no? Pues sí, hay muchas pérdidas colaterales de un duelo, ¿no? De un duelo se pueden partir muchísimos otros duelos. Sí, son duelos complejos. Ujú. Sí, y entonces, pues para esos duelos complejos, pues quiero decirle al público que yo sí siempre recomiendo una terapia somática. Entonces, pues aquí pueden contactar a Ana, le vamos a dejar sus datos para que cuando sientan que necesitan hacer una terapia de trauma, puedan contactarla. Ana, ¿nos puedes hablar un poquito de tus redes? ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Ujú. Bueno, el libro Holistic Oracle, a partir del 15 ya está a la venta, el 15 de octubre ya está a la venta en Amazon. Ujú. Es un libro que está escrito en inglés, pero los capítulos de las mexicanas están en inglés y en español. Entonces pueden accesarlo ahí. Y ahí pues detalla muchas de estas cosas que estoy diciendo y hace esta relación del terremoto con el ataque de pánico y cómo esta alegoría también la vivimos en el cuerpo y cómo te podemos acompañar a que las curvas de ahora sí que las olas previas a los temblores previos los puedas detectar antes de el grandotote, ¿no? O las posteriores, cómo podemos ir navegando esas olas y calmándolas. Entonces, sí les recomiendo que lo vean. Y también está en ebook. Uh-huh. Buenísimo. También va a salir a la venta en ebook a partir del 15. Y por otra parte, las redes sociales son Ana Ábalos Terapeuta, tanto en Facebook como en Instagram. Uh-huh. Perfecto. De todas maneras, lo voy a dejar escrito para Ah, que puedan conectar sí. contigo. Y, Uh-huh. y pues bueno, tengo muchísimas ganas de leer el libro. ¿Las otras escritoras también hablan en el libro sobre somática? ¿Sobre Sí, somática? sí. Tienen diferentes modalidades, tienen diferentes terapias y unas hablan de abuso, otras hablan de, ¿cómo se llama?, de coaching, que es un poquito más leve, pero también hay muchas pérdidas en el trabajo. Te cambian de lugar, te cambian de oficina, te cambian de país, ¿no? O el proyecto te lo quitan, o sea, ¿cómo lidiamos con esas pérdidas pequeñas, ¿no? Y logros también, porque hay muchos logros. Y el otro otras personas están hablando de abuso sexual, que también es ahí la pérdida de la inocencia, ¿no? Y la pérdida de la niñez, la pérdida de, o inclusive es en adulto, ¿no? La pérdida de confianza en el mundo que te rodea. Um, ¿Qué otras cositas hablan? Hay también una persona que habla de seguros, que eso es muy importante, porque aunque es un aspecto financiero, también tiene esta parte espiritual en la que acompaña a la persona, porque si no estás asegurado cuando tienes una de estas pérdidas, además la parte económica, que no la tengas, es fuerte, ¿no? Y tenemos a alguien que habla de um, ¿cómo se llama? Libros akáshicos. Entonces, esta conexión con los ancestros, que quieras o no, en el altar es lo que estamos tratando de hacer. Ajá. Uh-huh. Y es un libro muy lindo, y lo lindo es que ellos ya han vivido, muchos de ellos han tenido, ¿cómo se llaman estos? Near Death Experience, Experiencias cercanas a la muerte. experiencias cercanas a la muerte y cómo ellos lo pudieron sobrellevar, transmutar y transformar y cómo ellos ahora con eso pueden acompañar a gente en sus procesos y ser sus guías, ser sus luces, ser su mapa para poder trascender esto. Pues ya te contaré cuando lo Ujú. lea, cuando lo tenga. Muchas felicidades. Ana, te quiero agradecer muchísimo por haber resonado, tomarte tu tiempo para compartir con nuestro público aquí en Amorte. Te agradezco enormemente. Te mando un fuerte abrazo y pues agradezco a todo nuestro público que nos está escuchando. Espero que hayan disfrutado este capítulo, este episodio. Compártanlo si lo encuentran útil con alguna persona que quizás lo necesite y le pueda ayudar en su vida. Que tengan un hermoso día. Hasta la próxima. Yo soy Pati Bueno, aquí en Amorte, con Ana Ábalos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.